Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de propósito. Eso es muy importante. Amén. Bueno, vamos a empezar en el día de hoy. Si nos estás escuchando a través de las redes sociales, te quiero dar la más cordial bienvenida aquí de parte de la Gloria de Dios de Broward. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, nuestras puertas están abiertas. Simplemente ve en los comentarios o en las descripciones de donde tú nos estés viendo y vamos a tener toda la información de cómo contactarnos. Amén. Así que vamos a entrar en el día de hoy. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de la fe que debemos tener como creyentes. Pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Porque una vez más, Señor, nos da la oportunidad de estar en tu casa, de poder haber recibido tu presencia, Señor, a través de los cantos, a través de la alabanza. Padre, te pedimos que ahora nos llenes con tu palabra, Señor. Que salgamos de este lugar restaurados, edificados, exhortados a través de tu palabra, Señor. Que no salgamos igual. Que salgamos de este lugar lleno de tu presencia, con tu gozo, con tu paz. Háblanos, Señor, conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar hablando acerca de la fe que debemos tener. Vamos a empezar yendo al libro de Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 9, verso 23. Dice así: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjense qué tan importante. No dice algunas cosas van a ser posibles. No dice cuando las cosas marchen bien, todo va a ser posible. No dice al que cree, todo le es posible. Amén. Es más, nosotros como seres humanos, en esas etapas de adversidad, de prueba, de dificultad, es cuando más necesitamos nuestra fe. Amén. Es cuando más nuestra fe es probada. Ahora fíjense algo, mis amados. Muchas personas, y voy a traer una ilustración pues que se usa aquí en la tierra. Muchas personas van a la escuela y siempre cuando usted asiste a cualquier tipo de escuela hay exámenes cada cierto tiempo, a final del año, a medida de año, dependiendo. Pero lo ideal sería que la gente o las personas o los estudiantes estudiasen para los exámenes, para estar listos para esa prueba. Pero muchos alumnos estudian la noche anterior. Es más, hay alumnos que ni se acordaban que habían exámenes y tratan de meter, como dicen en mi país, la chuleta al mismo día, unos minutos antes del examen. Entonces fíjese, la palabra de Dios nos habla de que Dios prueba nuestra fe. Amén. Pero lo que estoy tratando de resaltar es que si nosotros nos preparamos, si nosotros llevamos una vida de oración, leyendo la palabra de Dios, preparándonos para cuando nuestra fe sea probada, va a ser mucho más fácil nosotros poder pasar esa prueba. Amén. Amén. En vez de estar todos atarados, aturdidos, atribulados, desesperados, no sabiendo qué va a pasar cuando llega la prueba, porque no estaban preparados. Pero cuando nosotros estamos preparados, y déjeme decirle otra cosa, a nosotros como creyentes no nos deben sorprender las pruebas. Muchas veces yo de este púlpito he dicho lo que dice la palabra de Dios. En este mundo tendréis aflicción. Amén. La palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo. De todas ellas nos librará el Señor. Amén. Entonces, Dios ya en su palabra nos advierte que en este mundo va a haber adversidad, va a haber prueba, va a haber dificultades. Nuestro trabajo, como decía el canto, es creer, estar firmes ahí, permanecer, no perder esa fe. Siempre se me viene cuando estoy hablando de este tema lo que Jesús le dijo a Pedro: el diablo me ha pedido tu alma para zarandearla, pero yo he orado para que tu fe no falte, no para que la prueba no venga, porque ya Dios nos advirtió que vendrán pruebas, que vendrán dificultades, que vendrán adversidades. Y la oración de Jesús delante del Padre hacia nosotros es: Señor, que no pierda la fe, que siga ahí permaneciendo firme, creyendo tu palabra
¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Amén. Con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces, Dios nos advierte y nos dice que van a venir pruebas, van a venir dificultades. Pero Él ya primero nos puso en aviso. Y segundo nos dice, yo voy a estar contigo en la prueba. Yo te tomo de la mano, dice la palabra de Dios a un Isaías. Y siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar. Entonces nuestro trabajo es creer. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, empezando en el versículo 27. Mateo capítulo 9. Y dice así. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Fíjense la pregunta que Jesús le hace. Son dos ciegos que están, como decir, persiguiendo a Jesús, detrás de Jesús, buscando a Jesús para que sean sanados. Y lo primero que Jesús le pregunta a los dos ciegos, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Y al final de esta conversación, que es lo que yo quiero enfocarme, hay una verdad muy grande que nosotros necesitamos saber en el día de hoy. Entonces le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. O sea, ellos no simplemente dijeron, sí, Señor, nosotros creemos. Inmediatamente cuando Jesús le dijo conforme a vuestra fe, sus ojos abrieron. Amén. Porque al que cree todo le es posible. Amén. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir el Señor? Estás en alguna circunstancia, estás en alguna adversidad, estás en alguna prueba, conforme a tu fe. Mire, cuando nosotros como creyentes entendamos completamente que Dios obra en nuestra vida conforme a como nosotros creamos, muchas cosas cambiarían. Yo no me puedo enfocar en el problema, yo no me puedo enfocar en la necesidad, yo no me puedo enfocar en la enfermedad. Y déjeme decirle, como seres humanos, a veces es fácil enfocarse en eso. Porque el enemigo quiere, y simplemente el enemigo es como si tuviera una lupa bien grande y te quiere resaltar la adversidad, los impedimentos, la adversidad, la escasez, la enfermedad. Es por eso que nosotros necesitamos ser creyentes que todos los días vamos delante del trono de Dios y ponemos nuestro afán, nuestra angustia, como lo dice la palabra de Dios, para que nuestra mente y nuestro corazón estén guardados en Cristo Jesús. Amén. Para que nosotros nos movamos, como dice la palabra de Dios, por fe andamos y por fe vivimos. El justo por su fe vivirá. Tenemos que ser personas de fe. No podemos caminar en circunstancias. Y ser personas de fe, fíjense, porque a veces el mismo enemigo a veces quiere hacer confundir a los creyentes. Ser una persona de fe no quiere decir de que no vas a tener problemas. Ser una persona de fe no quiere decir que no vas a tener circunstancias o adversidades o pruebas. Por lo contrario, ser una persona de fe quiere decir de que tú vas a poder superar esas adversidades. Amén. Superar esas pruebas, poder pasarlas. Por eso es que muchas veces el enemigo trae muchos pensamientos a la mente de la gente. Oh, ahora que empezaste a buscar de Dios, te levantaron varios problemas. ¿Y quién dijo en la Biblia que, dónde en la Biblia dice, acércate a Dios y yo eliminaré todos tus problemas? En ninguna parte. Ahora, Dios sí dice que te voy a ayudar, y te voy a bendecir, y te voy a dar salud, y te voy a dar prosperidad. Sí lo dice. Pero ¿sabe por qué? Para que nosotros entendamos. Por eso dice la palabra de Dios, esta leve tribulación pasajera, muy importante, no ha de compararse con nuestra gloria venidera. Amén. Es por eso que nosotros, como seres humanos, fíjese, Dios hace nuestra vida de una forma, lo que pasa es que la gente a veces no lo puede entender, que usted se dé cuenta de lo que usted necesita es vida eterna. Sí, Señor.
Usted podrá tener la presencia de Dios, las bendiciones de Dios y poder llevar una vida con Dios llena, plena en este mundo. Pero yo le garantizo que como ser humano, usted todavía va a padecer. Pero ¿cuál es la promesa para nosotros como creyentes, como iglesia? Una nueva tierra, cielos nuevos, donde dice no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Amén. Y no habrá viles tampoco, gloria a Dios. Amén. Y no habrá trabajo. Estaremos todo el día en la presencia de Dios. No nos tenemos que preocupar por el bill que hay que pagar esta semana, la semana que viene. No nos tenemos que preocupar por mi salud, por la salud de mis padres, por la salud de mis hijos. No nos tenemos que preocupar por nada. En este mundo, mientras nosotros estemos en este cuerpo, nos tenemos que preocupar por todas esas cosas. Y es por eso que en cierta forma el ser humano tiene esa aflicción o esa carga. Amén, gloria a Dios. Pero es conforme a nuestra fe. Vamos a ir a Mateo otra vez, Mateo capítulo 9, verso 2. Gloria a Dios. Y voy a traer unas ilustraciones de cómo estos versículos bíblicos fueron puestos en práctica. Mateo capítulo 9, verso 2 dice así: y sucedió que le trajeron un paralítico, o sea, a Jesús, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, fíjese, al ver Jesús la fe, porque algo que Dios puede ver en nosotros es nuestra fe. Amén. Dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sabemos y entendemos, ¿verdad?, que el paralítico terminó siendo sanado. Pero al ver Jesús la fe de ellos, o sea, Dios se movió conforme a la fe de ellos. Porque conforme a nuestra fe, así obra Dios en nuestra vida, mis amados. Vamos a ver otra ilustración. Mateo, ahí mismo capítulo 9, fue un capítulo de muchos milagros de Jesús. Empezando en el versículo 20, dice así: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. O sea, ya ella creía dentro de ella que si tan solo ella tocara el manto de Jesús, ella podía ser sana. Amén. Amén. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Por eso es que este versículo de conforme a nuestra fe nos será hecho muy poderoso. Porque antes de que Jesús viniera a la tierra, escuche bien, antes de que Jesús viniera a la tierra, Jesús trajo una revelación nueva de Dios. Es más, muchas veces las personas creen que si un pastor o un evangelista o una persona de Dios ora por ellos, van a ser sanos. Pero fíjese, esta mujer tenía un nivel de fe más alto. Ella decía dentro de sí: yo no necesito ni que Jesús abra sus labios y diga que soy sana. Yo no necesito ni siquiera que Jesús o que alguien ore por mí. Si yo tan solo toco una parte de Dios, yo seré sana. Fíjense, entonces dice, pero Jesús, volviéndose y mirándolo, dijo: ten ánimo, hija, tu fe no te va a sanar, te ha salvado o te ha sanado. No sucedió cuando Jesús lo dijo, sucedió cuando ella, porque ella ya creía que si tan solo tocaba a Jesús, podía ser sana. Amén. Fíjese la fe, aún más fe. Usted se acuerda cuando Jesús iba caminando por sus discípulos y le llegó un soldado y le dijo: Señor, mi hijo está enfermo, ven. Entonces Jesús dijo: yo iré y oraré por él. Y Jesús le dijo: Señor, no necesito que vengas a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa. De ahí viene ese capítulo, ese versículo famoso: solo di tu palabra y él será sano. Amén. Y Jesús le dijo: ¿por qué has creído? Es más, Jesús comenzó diciendo: ni en Capernaum, ni en Jerusalén, ni en Belén, ni en ninguna parte ha hallado tanta fe como la de este hombre. Amén, Señor. Y fíjese, nosotros estamos en esa etapa, en la etapa de la gracia. Buscamos de Dios y simplemente creyendo su palabra
Dios obra en nuestra vida. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, empezando en el versículo 29. Hebreos 11, empezando en el verso 29, dice así: por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlo 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Voy a hacer una pausa. Fíjese, todas las cosas que el pueblo de Dios logró alcanzar por tener fe. Por la fe pasaron el mar rojo. Ellos tuvieron que creer de que a ellos poner pie, porque fíjense, el mar se abrió en dos, a ellos poner pie en esa tierra, que esa agua no se iba a cerrar. Ellos tuvieron que confiar en Dios grandemente, de que Dios era poderoso para mantener esa tierra seca hasta que ellos pasasen. Ellos tuvieron que creer que después de darle 7 vueltas a los muros de Jericó, de un país que era mucho más grande que ellos, con un ejército más poderoso que ellos, sin tener que pelear, escuche bien, solamente con darle 7 vueltas a los muros se iban a caer. Amén. Entonces fíjense, mis amados, como decía yo hace un par de semanas, no es nuestra la guerra, sino la de Dios, dice su palabra. Amén. Nuestra parte simplemente es creer. Amén. Nosotros simplemente creemos. ¿Por qué? Porque Jehová pelea la batalla. ¿Qué dice la palabra de Dios de Deuteronomio 28? Cuando el enemigo venga contra ti, por 7 caminos saldrá huyendo delante de ti. Sí, Señor. Amén. Porque su ángel acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Porque dice, Él va delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Y sabe lo que dice después? Y su gloria es nuestra retaguardia. Amén. Amén. Cuando usted va confiado con Dios, no solamente Dios se encarga y va como poderoso gigante destruyendo todos los gigantes y todos los... Él lo está cuidando atrás. Amén. Usted no tiene ni que preocuparse de lo que está pasando. Dios también está cubriendo su espalda. Cuando usted está confiado en Él. Gloria a Dios. Sigue diciendo versículo 32, Hebreo 11. ¿Y qué más les digo? Porque en tiempo me faltaría contando lo de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetre, de David, y así de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Todo por la fe. Amén. Fíjense, una de las cosas más grandes que nosotros como hijos de Dios queremos es alcanzar las promesas de Dios. Amén. Y aquí Dios nos está dando el secreto. Por la fe, estos hombres y mujeres de Dios alcanzaron las promesas. Amén. Amén. Por la fe. Mire, no importa cuántos años hayan pasado y Dios le haya dado a usted una palabra. Decía yo, me parece hace 2 semanas, cuando estaba predicando, antes que yo conociera a mi esposa, Vanessa, Dios me dio una palabra y me dijo, tú vas a tener una hija y va a ser una profeta. Hace más de 20 años. Amén. Y se cumplió el año pasado. Así es. Antes de yo conocer a mi esposa, y mi esposa sabe porque yo se lo dije, aún de tener nuestros 2 primeros varones. Y fíjense, tuvimos un varón, un segundo varón. Mi esposa ya estaba en una edad un poco como al límite, ¿verdad? Pero yo le voy a ser sincero. Yo dije, Señor, que se haga tu voluntad. Tú lo has dicho, tú lo harás. En el tiempo de Él, porque la palabra de Dios dice, en el tiempo de Dios todo es perfecto. Amén. Amén. Dios sabe cómo Él hace las cosas. Aleluya. Y hay palabras y promesas que Dios nos da. Y nuestro trabajo simplemente es descansar en Dios. Y Dios en su tiempo, Él las hará. Nosotros le estamos creyendo a Dios de que esos papeles que introducimos para mis hermanos van a salir en su tiempo. Amén. Amén. En su tiempo. Sabemos, y esa es nuestra creencia en Dios,
Y ahí está basada nuestra fe. Porque le servimos a un Dios que es Dios poderoso. ¿Habrán millones de aplicaciones? Sí. Pero nosotros creemos que Dios en su misericordia y en su gracia, la aplicación de nuestro hermano va a estar allí y va a estar aprobada. Amén. Para la gloria de Él, no para nosotros, para la gloria de Él. Gloria a Dios. Señor. Fíjense, vamos a ir a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y voy a leer varios versículos que nos pueden ayudar con nuestra fe. Porque se trata de la fe que nosotros debemos tener. Lucas 17, empezando en el verso 5, dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y obedecerá. Fíjense, cuando los apóstoles, los discípulos se acercaron a Dios y le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, Jesús le dijo: si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza. Todos sabemos que el grano de mostaza es, pero bien pequeño, uno de los más pequeños que existen. O sea que Dios nos está diciendo: con tan solo que tengas un poquito de fe, vas a poder hacer grandes. Amén. Amén. Pero fíjense lo que dice Romanos 12:3. Para que nosotros podamos expandir un poco en esto. Porque sí es cierto que con un poco de tu fe, Dios puede hacer mucho. Pero ese poquito granito de fe que Dios te ha puesto, es nuestra responsabilidad que nazca un árbol, que crezca. Amén. Amén. Porque la otra parte que es cierta es que el árbol de mostaza es bastante grande, Así es. de una semilla tan pequeña. Por eso Jesús escogió eso como ejemplo. Fíjense lo que dice Romanos 12:3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Fíjense, Dios nos repartió una medida de fe a cada uno de nosotros. Señor. Quizás uno puede tener más fe que otro, pero Dios nos repartió a cada uno, nos dio una medida de fe. Mire lo que dice Romanos 10:17. Gloria a Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo crece entonces nuestra fe? A través de escuchar la palabra de Dios. Amén. Entre más tú te llenes de la palabra de Dios, ese granito de mostaza empieza a crecer Señor. y se convierte en un árbol bien grande. Puede ser que Dios te haya dado una medida de fe diferente a de tu hermano o de tu hermana en Cristo. Eso no es lo importante. Se me viene a la mente cuando después que Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos, cuando estaban ellos pescando, y Pedro viene y le dice a Jesús: ¿y qué de aquel? Le estaba hablando del apóstol Juan. Y Jesús le contesta: no te preocupes por él, tú edifica mi iglesia. Le dijo a Pedro. Nuestra mirada no debe estar en el hermano, en la hermana, en lo que si Dios lo está usando o no lo está usando, si Dios lo bendijo o no lo bendijo. Nuestros ojos y nuestra fe tienen que estar basadas en Jesús. Y la medida de fe que Dios nos haya dado para todos es igual, en el sentido de que debemos hacerla crecer con la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora fíjense, este versículo no lo tengo allí, pero en una ocasión cuando Jesús estaba en el bote, en la barca, con los discípulos, se levantó una gran tempestad. Y dice la palabra de Dios que los discípulos, los apóstoles, estaban atemorizados y despertaron al maestro. Y le decía: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y Jesús se levantó y les dijo: hombres de poca fe. Fíjese, cuando la prueba viene a nuestra vida, y en vez de tú tener fe y firmeza creyendo lo que Dios dice de ti, tienes este temor, cuidado. Necesitas tener la palabra de Dios en tu corazón. Necesitas leerla, apoderarte de ella, para que cuando venga esa adversidad, venga esa prueba, venga esa circunstancia, aunque tú veas a Jesús durmiendo, porque a veces las circunstancias están pasando los problemas y tú dices: ¿dónde está Dios? Es el momento que Dios está probando tu fe.
Les voy a ser sincero. No le voy a decir que esta es la verdad. Pero a mí no me extrañaría que Dios se hubiese alegrado si uno de ellos se levanta y dice en el nombre de Jesús que los vientos y los mares se calmen. O simplemente decir, no tengan temor. Es más, les voy a poner un ejemplo en la Biblia. Pablo estaba en una barca también, camino a Roma, y se levanta una gran tempestad tan grande que dice la palabra de Dios que casi la barca se partía. Pasaron 14 días sin comer ni tomar porque estaban perdidos en el mar. Y Pablo le dijo, cobren ánimo, porque un ángel del Señor me ha aparecido y ninguno de nosotros pereceremos. Fíjense la diferencia de un hombre que estaba plantado en la fe de Dios y aquellos discípulos que todavía no entendían el trabajo, la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Entonces, mis amados, nuestra fe es muy importante, sobre todo para los tiempos de adversidad. ¿Por qué? Porque en vez de estar temerosos, dudosos, afanados, vamos a estar confiados y tranquilos. Voy a cerrar con esto, lo que dije, y lo dije hace 2 semanas. Usted puede tomar un vuelo a la China, que es un vuelo muy largo. O puede tomar un vuelo, así sea tan corto, de 4 horas, 3 horas. Yo le garantizo que la gente que va en primera clase van mucho más relajados, más cómodos, más tranquilos. Es más, llega y ¿cómo le fue el viaje? Ah, todo tranquilo, me dieron comida, me dieron de tomar, me dieron una almohada, un blanket, mejor dicho, hasta pude estirar mis piernas. Pero la gente que va en primera clase, están los niños llorando, no se pueden mover. Estar en el mismo avión, van al mismo destino, fue el mismo tiempo de viaje, pero la experiencia fue diferente. Así cuando nosotros estamos confiados en Dios, te vas a sentir que vas en primera clase. Son las mismas circunstancias, las personas están en el mismo avión, en el mismo viaje, las mismas horas, pero la experiencia es diferente. Tú vas a tener esa paz y vas a poder decir, no, esto no es tan difícil. Es las mismas pruebas, la palabra de Dios dice que las mismas pruebas se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Señor. Pero cuando nosotros estamos confiados en Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento hace una gran diferencia. Amén. Amén. Desde corazón se lo digo, mis amados. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios. Gracias te damos.